Ok, muy bien. Bienvenidos a todos. Es una bendición tener la oportunidad esta noche de estudiar la palabra juntos. Esta parte de Hechos, hablando de la iglesia cristiana. Estamos en la quinta lección esta noche y el tema es Antioquía cerca de Pisidia. Entonces, esta noche vamos a estudiar Hechos 13 y ahí veremos que durante su primer viaje misionero, Pablo y sus compañeros llegaron a una sinagoga en Antioquía de Pisidia. Ahí Pablo les anunció el cumplimiento de las promesas dadas por Dios cumplido en Jesucristo y compartió las buenas nuevas, el mensaje de Jesucristo crucificado y resucitado. Por medio de su mensaje, el Espíritu Santo obró la fe en sus oyentes y hoy en día este sigue siendo igual. Dios sigue usando a sus discípulos para ir y anunciar Jesús. Entonces, empezamos con una oración. Oremos. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque nos diste el ejemplo de Pablo en la Biblia, para que yo entienda mejor cómo poder hablarles a otros acerca de ti. Te pidió que me perdones cuando me falta el valor para hablar, que aumentes y fortalezcas en mí el amor por los demás y el deseo de hablarles acerca de ti. Amén. Muy bien. Entonces, los objetivos esta noche son los que tenemos en la pantalla. Vamos a empezar con el estudio de las 4C, con este capítulo de Hechos 13. Um, Después vamos a hablar del mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo. Esto es una pregunta del proyecto final. Vamos a hablar de esta pregunta esta noche y también vamos a identificar el propósito de Academia Cristo en la última parte de la lección. Entonces, estos son los objetivos. Ahora empezamos con captar y vamos a imaginar un escenario. Entonces, eso es un poco diferente. Esta noche vamos a usar el chat para esta pregunta o para esta captar. Y esto es el escenario. Vamos a imaginar esto. Imagina, está visitando un grupo de fe por primera vez. Cuando termina el tiempo de adoración, el líder le mira y le pide que comparta un mensaje con las personas reunidas ahí. Entonces, ¿qué haces o qué dices? Y por favor, si podría comentar o escribir sus comentarios en el chat. Pensando en esta situación, tiene la oportunidad de compartir un mensaje con las personas reunidas en este lugar. ¿Y qué va a hacer? Um, ¿Qué va a compartir? O por lo menos, ¿cómo va a empezar um, su mensaje? Si podría compartir en el chat, por favor. Pero perdón, profesor, de lo que haría Pablo o lo que haríamos nosotros. Sí, lo que nosotros um, vamos a compartir. Entonces, en su situación, está en esta situación, ¿qué va a compartir con los demás en esta situación? Capítulo 13. Compartiendo en el Saulo chat, por favor. comienza su primer viaje misionero. Sí, las respuestas están llegando en el chat. Muchísimas gracias. ¿Qué va a compartir con las personas que están ahí?
Hay un versículo específico, hay un tema en general. Va a enfocarse en la ley, el evangelio, algún parte específico. ¿Qué piensan ustedes? Están llegando algunos comentarios en el chat. Muchísimas gracias. Primero me presentaría y después hablaría de Cristo a la audiencia. Entonces, el enfoque en esta situación, Cristo, excelente. Quiero compartirles un mensaje. Se trata de un puente entre dos mundos. Bien, bien, la manera de empezar. Me presentaría y vería el contexto de los oyentes y vería la forma de hablar de Cristo como Salvador. Bien, pensando en el contexto de ellos que están aquí. Sí, no tengo el contexto, solo sabemos que es un grupo de fe y está ahí por la primera vez. Pero sí, buenas respuestas. Saludarlos y luego presentar los dos caminos que hay. Ok, muy bien. Tal vez en un sencillo presentación de ley y evangelio. Primero puede ser presentarme, después Cristo, presentar, hablar de Cristo. Excelente. Muy bien. Gracias por estos comentarios. Creo que otros están escribiendo también. Ah, la razón que tengo esta pregunta esta noche, obviamente, es que en la historia de hoy tenemos esta situación. Pablo está ahí y los líderes están preguntando si alguien quiere compartir un mensaje con ellos. Y Pablo dice que sí y está compartiendo la mayoría de este mensaje. Vamos a leer en capítulo 13. Entonces, ¿qué va a compartir Pablo con estas personas? Vamos a ver esto esta noche en la historia de Hechos 13. Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahora. Y muy bien, gracias. Otros comentarios están regresando o llegando al chat también, hablando de Jesús, su ministerio, nacimiento, muerte, resurrección. Excelente. Gracias, Miguel, por el comentario en el chat. Muy bien, muy bien. Entonces, um, ¿qué es importante para compartir? Vamos a ver lo que Pablo dice, lo que Pablo comparte en la historia esta noche. Muy bien, gracias por los comentarios. Todavía están llegando en el chat. Entonces, voy a leer esta historia. Es una historia un poco más larga, pero quiero leer toda la historia esta noche. Y um, y sí, después vamos a tener tiempo para considerar y consolidar. Entonces, empezamos. Después de que zarparon de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Ahí Juan se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. De Perge siguieron a Antioquía de Pisidia. Y un día de reposo entraron en la sinagoga del lugar y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga les dijeron: Hermanos, si tienen alguna enseñanza o exhortación para el pueblo, los escuchamos. Entonces Pablo se levantó y, un momento, se levantó y luego de hacerles una señal,
para que guardaran silencio, dijo: Escúchenme ustedes, varones israelitas, y todos los que temen a Dios. El Dios de Israel eligió a nuestros padres y enalteció a su pueblo. Y aunque ellos vivieron en Egipto como extranjeros, Dios los sacó de ahí con gran despliegue de poder. Durante unos 40 años los toleró en el desierto. Y después de destruir a 7 naciones en Canaán, les dio esas tierras por herencia. 450 años después fueron gobernados por jueces hasta que llegó el profeta Samuel. Más tarde pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, quien los gobernó durante 40 años. Cuando Dios le quitó el trono a Saúl, puso como rey a David, de quien dijo: Me agrada David, el hijo de Jesse, porque sé que él cumplirá los planes que yo tengo. De acuerdo con su promesa, Dios levantó de la descendencia de David un Salvador para Israel, que es Jesús. Antes de que Jesús viniera, Juan predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba por terminar su obra, preguntó: ¿Quién creen ustedes que soy yo? No soy el que esperan, pero después de mí viene uno del que no soy digno de desatar las correas de su calzado. Ustedes, hermanos descendientes de Abraham, y todos ustedes, los que honran a Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús, ni lo que dijeron los profetas, lo cual se lee en los días de reposo. Pero dieron cumplimiento a esas palabras al condenar a Jesús. Y aunque no encontraron en él nada que mereciera su muerte, le pidieron a Pilato que lo matara. Cuando se cumplió todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo resucitó de los muertos, y durante muchos días Jesús apareció a los que lo habían acompañado desde Galilea hasta Jerusalén. Y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros también les anunciamos a ustedes las buenas noticias de la promesa que Dios hizo a nuestros padres. Dios la ha cumplido en sus hijos, es decir, en nosotros, al resucitar a Jesús. Así está escrito en el Salmo 2, que dice: Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. En cuanto a levantarlo de entre los muertos, para que su cuerpo no llegara a corromperse, se dijo así: Yo les cumpliré fielmente a ustedes las santas promesas que le hice a David. Y también se dice en otro salmo: No permitirás que el cuerpo de tu escogido se corrompa. Es un hecho que, por la voluntad de Dios, David sirvió a su generación. Y cuando murió, se fue a reunir con sus padres, pero su cuerpo se corrompió. Sin embargo, el cuerpo de Jesús no se corrompió, porque Dios lo resucitó. Hermanos, quiero que sepan que les estamos anunciando el perdón de sus pecados por medio de Jesús. La ley de Moisés no pudo justificarles todos esos pecados, pero en Jesús queda justificado todo aquel que cree en él. Tengan pues cuidado de que no les sobrevenga lo que anunciaron los profetas. Ustedes que todo lo desprecian, asómbrense y desaparezcan.
En los días de ustedes haré algo tan grande que no podrán creerlo, aunque alguien se lo explique. Cuando ellos salieron de la sinagoga, les rogaron que el siguiente día de reposo volvieron a hablarles de estas cosas. Luego se despidió a la congregación y muchos judíos y conversos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé. Y ellos siguieron hablándoles y animándoles a mantenerse en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, casi todos los habitantes de la ciudad se reunieron para oír la palabra de Dios. Pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía y lo contradecían y lo maldecían. Entonces Pablo y Bernabé les dijeron con toda franqueza, estamos seguros de que era necesario que ustedes fueran los primeros en escuchar la palabra de Dios. Pero como ustedes la rechazan y no se consideran dignos de recibir la vida eterna, ahora vamos a predicarles a los que no son judíos. Esa es la orden que el Señor nos dio cuando dijo, te he puesto como luz para las naciones, para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Cuando los que no eran judíos oyeron esto, se alegraron y glorificaron la palabra del Señor, y todos los que estaban destinados a recibir la vida eterna creyeron, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad para que iniciaran una persecución en contra de Pablo y Bernabé. Así que los expulsaron de su territorio. Ellos, por su parte, al salir de la ciudad, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo. La palabra de Dios esta noche. Un poco más largo, pero sí, creo que es importante leer todo. Entonces, continuamos con las preguntas de considerar. Recuerden que estas preguntas, las siguientes 6 preguntas, son preguntas de comprensión. Ayudamos en entender mejor esta historia, la historia de esta noche. Entonces, una respuesta para la primera pregunta. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Miguel. Gracias. Tengo a Juan, a Pablo, los principales de la sinagoga, varones hermanos, pueblo, varones israelitas, Dios, padres extranjeros, profetas, Samuel, Saúl, hijo de Sig, la tribu de Benjamín, David, hijo de Isaac, Isaí, varones, Jesús, Juan el Bautista, Abraham, acá dice los hijos, los gobernadores, Pilato, testigos que habían, santos, Moisés, gentiles, judíos, Bernabé, mujeres también, Espíritu Santo. Por ahí alguno Muchísimos. más, no sé. Sí, no, es Un una montón. lista grande. Sí, excelente. Entonces, estos son los personajes que tenemos en esta historia. Um, Principalmente Pablo, Bernabé, los líderes en la sinagoga, y la gente que están ahí. Pero sí, menciona muchas personas en esta historia. Excelente. ¿Cuáles son los objetos que tenemos en la historia esta noche? Adelante, Rigoberto. Dios les bendiga, profesor. Dios les bendiga a mis hermanos presentes. Los objetos que yo puedo ver en la historia, sinagoga,
los rollos que estaban escritos las escrituras, corazón, brazo, calzado, trono, pies, madero y sepulcro. Bien. ¿Y dijo polvo también? ¿El polvo de los pies o no? Pero sí, cualquier de los dos está bien. Sí, entonces estos son los objetos que tenemos en la historia. Hablando de el madero, la cruz, el polvo de los pies, el trono de los reyes. Excelente. El calzado de Jesús. Muy bien. Continuamos con dónde ocurrió la historia. ¿Dónde estamos en esta historia? Miguel, adelante. Gracias. Pafos, Persia de Panfilia. Juan habla de Jerusalén, Antioquía de Pisidia, Egipto, Canaán, Galilea, Iconio, lo último. Sí, Y entonces por ahí nos habla vamos. de varias ciudades, Sí. sí. Principalmente estamos en Antioquía Anteriormente de Capio. Pisidia. Sí, Antioquía de Pisidia en la sinagoga ahí, principalmente. Pero sí, menciona otros lugares también. Gracias por el comentario en el chat también, Sergio. Excelente. Muy bien. ¿Y cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió la historia de Hechos 13? ¿Rigoberto? Sí, lo que yo puedo ver es que ocurrió la historia, yendo tal vez un poquito más atrás, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, después de Pentecostés, vemos ahí en el capítulo anterior, en el 12 de hecho, después de la muerte de Herodes, y en el viaje misionero de Pablo y de Silas. Amén. Muy bien. Después de algunos eventos del, del primer siglo, después de la muerte de Jesús, excelente, Pentecostés. um, Muy bien. Entonces, algunos años después de estos eventos, y sí, estamos en el viaje misionero de Pablo y Bernabé. Durante este viaje, es cuando ocurrió la historia. Entonces, continuamos al problema. ¿Cuáles son los problemas que tenemos en la historia esta noche? Adelante, Miguel, compartiendo un problema que tenemos. Yo pienso que los problemas están en la parte última, ¿no? Dan la palabra a los judíos rechazan el problema. Es un problema porque los judíos rechazan la salvación, rechazan a Cristo, ¿no? Y también el otro problema es que echan a Pablo y a Bernabé, para mi manera de ver, no sé. Por ahí otro más yo no lo veo, ¿no? Ujú. Sí, sí, entonces tenemos dos partes de esta rechazo. Los judíos se ponen envidiosos y celosos. Si tienen celos, envidia, Ah, ujú. están celosos y después empiezan a hablar en contra de ellos, con las mujeres Sí. de ahí, la gente de más plata y todo, se ponen de acuerdo y lo echan, Ujú. lo persiguen, ¿no? Sí, instigaron a las mujeres, la gente, iniciaron una ¿No? Se alquilaban, persecución. sí. Sí, bien, excelente. Rigoberto, ¿un comentario más? Sí, profesor, problema que yo puedo ver aquí es que los judíos y los principales de la sinagoga rechazaron el mensaje que Pablo y Bernabé hablaban, y al hacer eso rechazaron a Jesús
y vemos que comienza a perseguirlos a ellos. Amén. Bien, gracias, Rigoberto. Muy bien, sí, tenemos estos problemas y sí, si estamos pensando en general, la gente en Antioquía necesitaba escuchar el mensaje de salvación por fe en Jesucristo. Esto es un problema que tienen ahí. ah, Necesitan escuchar de la salvación. Omar, ¿le gustaría comentar algo? Sí, yo veo, ¿verdad? Aquí decía el hermano, cuando Bernabé y Pablo les habían predicado, y es como cuando, tomar un ejemplo, es como cuando un miembro no aprende a cuidarse por sí solo, ¿verdad? Lo mismo le pasó a Moisés, ¿verdad? Cuando el varón con el pueblo. eh, Solo medio ellos se sintieron solos, pues ellos pecaron, entonces regresó Pablo y Bernabé a reprenderlos, ¿verdad? Entonces ahí miro yo lo que ellos hicieron de que les duró poco la fe. Gracias, Omar. Bien, gracias por el comentario. Y el último, damos la palabra a Domingo. Bueno, creo primero que los de la sinagoga los reciben a ellos con curiosidad, o sea, querían saber qué mensaje tenían ellos, qué comentario tenían sobre la palabra de Dios, pero sin duda no se imaginaban que Pablo iba a predicar sobre Jesucristo. Tal vez ellos no estaban bien informados de que él ahora era un seguidor cristiano, un seguidor de Jesús y que ya no era el maestro de las escrituras que era antes, cuando era perseguidor de la iglesia. Entonces, cuando entienden y ven la predicación del Evangelio y de Jesucristo, hay una aceptación por un cierto grupo, pero en la reunión siguiente, el día de reposo siguiente, cuando toda la ciudad se convocó para escuchar este mensaje, los judíos se llenaron de celos y se dieron cuenta de que habían cometido un error. Entonces, por eso es la reacción luego de rechazar el mensaje de Pablo, porque se perdía todo lo que ellos tenían como práctica, que era seguir el judaísmo. Y entonces se llenaron de celo y provocaron la persecución de los apóstoles. Gracias, Domingo. Bien, entonces continuamos con las soluciones. ¿Se resuelve el problema o los problemas que hemos mencionado? ¿Y cómo? Y gracias también a Víctor, a los comentarios en el chat. Otros están comentando también. Gracias. Entonces, adelante, Miguel. Bueno, a media se resuelve, me parece, porque los judíos no aceptaron. Entonces ahí no, algunos judíos por ahí aceptaron, pero no, no creo que haya. Entonces esa parte no está resuelta. Ujú. Pero los gentiles aceptaron. Los gentiles están contentos, estaban felices de las palabras, ¿no? Y de que Jesús, que aparte que ellos anterior, si vemos en el capítulo 11, en el 10, es que cuando va a Roma, aceptan el Espíritu Santo, los bautiza, a los gentiles, y quedan todos. Bueno, veo ahí, no voy a Bien, alargarlo más porque yo hablo mucho. bien, gracias, Manuel. Pastor, Y Isaías, adelante. pastor, yo creo que se resuelve el problema cuando el Señor en el versículo 47, que el Señor había escogido al apóstol Pablo y le dijo, te he puesto para luz de los gentiles. Y los gentiles oyendo esto se regocijaban, dice la palabra del Señor, y glorificaban la palabra del Señor. Y dice que la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Entonces me parece que se arregla el problema porque Dios también tenía un propósito no solamente con los judíos, sino también con los gentiles. Y los gentiles pues se sienten como llenos de gozo, de felicidad, de satisfacción. Pienso que agradecido con el Señor porque les había llegado el mensaje a ellos también, ¿verdad?
Eso es lo que yo tengo que aportar, pastor. Sí, gracias, Isaías. La palabra es para todos, incluso los gentiles. Sí, bien. Domingo. Justamente eso, creo que es la confirmación del ministerio de Pablo a los gentiles, porque Bien. él les explica a los judíos, les dice eso. Era Ujú. necesario primeramente predicarles a ustedes la palabra de salvación, pero ahora entendemos, dice, y menciona la escritura, donde él es luz a los gentiles, y después él lo reafirma en todas sus cartas de que su ministerio y su apostolado es a los gentiles. Excelente. Gracias, Domingo. Bien. Ok. Muy bien. Gracias por la participación en esta parte, hablando de considerar. Ahora continuamos con consolidar, con 4 preguntas. Tenemos la aplicación. Vamos a aplicar la palabra de Dios a nuestros corazones, a nuestras vidas. Empezando con la primera pregunta, ¿cuál es el punto principal de la historia? Una respuesta para esta pregunta sería: el apóstol Pablo fue a la sinagoga en Antioquía de Pisidia, donde contaba a las personas sobre Jesucristo. Algunos escucharon y creyeron, y otros lo rechazaron. Entonces, esto es el punto principal de la historia, que tenemos este mensaje de Pablo y el resultado de su mensaje de salvación para ellos. Entonces, continuamos hablando del pecado y después del amor, la ley y después el evangelio. Entonces, ¿qué piensan ustedes de esta pregunta? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Domingo, adelante. El principal pecado que veo aquí es la envidia y los celos. O sea, al ver la reacción de la gente, del pueblo, a escuchar la palabra de Dios a través de los apóstoles, ellos se llenan de envidia, de celos, y bueno, eso es una reacción o un sentimiento muy peligroso dentro del cristiano. La envidia y los celos cuando vemos el obrar de Dios en otras personas. Así que eso es lo Ujú. primero que le pediría yo al Señor, que me guarde de ese pecado. Sí, bien, Domingo, sí. Ujú. Sí, y es fácil caer en este pecado, en nuestras vidas, en nuestros corazones, entre iglesias, entre predicadores también. Sí, gracias. Buitrago, adelante. Yo creo, profesor, que complementando lo que menciona el hermano, eh, aparte de los celos y de estar contradiciendo y blasfemando, creo que lo que le pediría a Dios sería que me pudiera expresar con mucho denuedo como lo hacían Pablo y Bernabé, para que la palabra de Dios llegue clara a todas las personas que uno quiere edificar y transformar las vidas. Gracias por la aportación. Bien, bien. Rigoberto. Sí, pastor, quizá el pecado que yo puedo ver ahí es el quizás no querer entender o querer obedecer o no querer escuchar el mensaje. O sea, que Dios me libre de ese pecado, el no poner atención a lo que Dios está dando el mensaje, al no obedecerlo al mensaje, porque eso aconteció con los judíos, que cuando Pablo y Bernabé comenzaron a hablar, entonces ellos rechazaron el mensaje. Entonces, uno de los pecados que yo veo es cuando alguien rechaza el mensaje, cuando alguien no quiere oír la palabra de Dios o cuando alguien no quiere obedecer la palabra de Dios, entonces yo eso lo veo ahí como un pecado y que Dios pues me libre de ese pecado. Amén. Ujú. Bien, gracias. Sí, excelente. Y
el último comentario. Damos la palabra a Omar, si le gustaría comentar, Omar. Bueno, yo veo la envidia y el egoísmo. La envidia puede ser de que ver que otros lo hacen mejor que uno, y ver el egoísmo, no dejar que otros crezcan, ¿verdad? Entonces, para mí es unos pecados muy grandes, y lo que yo le pediría al Señor era es que me enseñe a escuchar primero el mensaje de los demás. Eso le pediría al Señor. Bien, gracias, Omar. Excelente. Ok. Entonces, ahora hablamos del amor de Dios, el Evangelio, ah, las buenas nuevas. Entonces, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿Dónde podemos ver el amor de Dios? Pastor, Isaías, adelante. yo veo el amor de Dios aquí, pastor, en el versículo 47, porque dice la palabra del Señor, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. O sea, yo veo el amor del Señor ahí porque le he dado el evangelio a los gentiles, a nosotros, por su gran amor, por su gran misericordia, y que estos gentiles recibieron el mensaje con gozo, ¿verdad? Dice que recibieron el mensaje de la salvación, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Entonces, yo ahí veo que hay una manifestación de amor del Señor hacia nosotros, hacia los gentiles, hacia aquel pueblo que todavía no había tenido esa oportunidad de pronto, y que el Señor se le entregó a ellos. Eso es, pastor. Bien, excelente, Isaías. Sí, la salvación en Jesús es para todos, para nosotros también. Qué noticia. Sergio, diciendo lo mismo en el chat, verso 48, al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor. Entonces, a escuchar a este mensaje de salvación. Excelente. Muy bien. Otros 42 también. comentarios del amor de Dios. Miguel. En el 42 me gusta también, porque dice que salieron todos juntos, judíos, gentiles, y entre todos hablaban las cosas que habían escuchado en la congregación. Entonces ahí yo veo también amor, ¿no? Estaban bien, estaban contentos, caminaban con Pablo, con Bernabé, Bien, y veían la gracia gracias. de Dios, dice, en el 43. Muy bien. Víctor, también un comentario en el chat. En el mensaje de Pablo a través de la ley y profetas. Sí, primero está compartiendo la ley, lo que han compartido los profetas, el Antiguo Testamento, pero después Jesús, y la salvación que tenemos en Jesús, el perdón de los pecados en el mensaje de Pablo. Excelente. Sí, Y el el 51 versículo también, en el 52, 51, estaban llenos de 52. gozo y Espíritu Santo. Bien. Sí, eso es el resultado del amor de Dios, ¿cierto? Del amor, Dios ¿no? ha compartido su amor con ellos y sí, por medio de la salvación, y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Y bien, bien, gracias por los comentarios. 38 también veo en el chat. Tenemos el perdón de pecados por medio de Jesús.
En Jesús queda justificado todo aquel que cree en Él. Excelente. Esto es el amor de Dios, este plan de salvación, el perdón que tenemos en Cristo Jesús. Muy bien. Entonces, Omar, ¿un comentario más? Eh, Estoy viendo el 33 y dice, Dios nos ha cumplido completamente a nosotros los descendientes de ellos, a renunciar a Jesús, como está escrito en el segundo Salmo. Tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Ujú. Sí, y más adelante la resurrección de Jesús, sí, la garantía de la promesa de salvación cumplida. Excelente. Muy bien. Entonces, para terminar este estudio de las 4C, terminamos con la última pregunta. ¿Qué pediré que Dios sobre mí para poner en práctica su palabra? ¿Algún comentario sobre esta pregunta? Pastor, Sí, Isaías. yo digo que yo pediría al Señor para mí que yo no llegase a rechazar, que yo no llegase a desechar nunca el Evangelio, nunca la palabra del Señor, y que tampoco llegase yo a juzgar indignamente a cualquier otra persona que anuncie el Evangelio. Sería lo que yo le pediría al Señor en cuanto a eso, pastor. Bien, gracias, Isaías. Excelente. Domingo. Yo le pediría al Señor esa sabiduría que tenía Pablo para explicar las escrituras primeramente, porque con la claridad, la certeza, la concordancia, la explicación y la revelación que él tiene de cada escritura para poder transmitirla a las personas, eso es fundamental para predicar el Evangelio. Y sobre todas las cosas, el último punto donde dice, ellos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, y es la única forma de servir al Señor, con gozo y con el Espíritu Santo. Así que eso es lo que más le pediría al Señor. Bien, gracias, Domingo. Excelente. Muy bien. ¿Y Miguel? Y el Espíritu Santo de Pablo, ¿no? De Pedro, que entre en mi vida y que me maneje el Espíritu Santo, nada más. Ujú. Que de esa forma pienso que sería a la altura de cualquier profeta. El Espíritu Santo estando en la vida de uno, sería lo más grande, ¿no? Sí, el Espíritu Santo sigue obrando fe en nosotros, aumentando nuestra fe. Ujú. Ujú. Bien, muy bien. Ok, entonces ahora vamos a continuar con la última parte, la, la segunda parte, objetivo 2 y 3. Explicar el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo. La pregunta que tenemos en el proyecto final es lo que está en la pantalla. Hay dos partes. Parte A, ¿cuál era el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo? Y parte B, ¿cuál No, debería ser nuestro mensaje principal en nuestra vida diaria, nuestros hogares y en las iglesias cristianas? Entonces, hay dos partes para esta pregunta. Um, Empezamos con la primera parte. ¿Cuál era el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo? ¿Hay alguien que le gustaría comentar sobre um, esta pregunta? Pastor, Isaías, sí, aporte. adelante. Yo pienso que
lo primordial, lo principal, el mensaje que el Señor nos enseñó es que eh, llevar el mensaje de salvación a aquellos que no lo conozcan y ser testigos de la verdad en nuestra vida. Eso sería como que yo, Ujú. el Ok. mensaje principal de la iglesia. Sí, ser testigos, compartir la salvación con todos. Excelente. Domingo. El mensaje principal se nota en todas estas prédicas, tanto como de Pedro como de Pablo, que era la salvación a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. O sea que Él era la única fuente de salvación, el único posible de proveer salvación tanto a judíos como a gentiles. Entonces, ese era el principal mensaje y era muy difícil que ellos lo pudieran entender porque no había una forma, como hasta el día de hoy, no hay una forma de demostrar que Jesús, con pruebas palpables de que Jesús haya resucitado, sino que era testificar con el poder del Espíritu Santo, como lo hacemos hoy, proclamando siempre esto, que Jesús ha vencido a la muerte, y porque Él ha vencido a la muerte, nosotros recibimos el perdón de pecados. Ese es el mensaje principal de los apóstoles. Bien, gracias, Domingo. Sí, excelente. Voy a explicar un poco más compartiendo algunas cosas con ustedes. Pero sí, obviamente, este mensaje que es para todos y estamos testigos de Jesús compartiendo este mensaje, salvación por fe en Jesucristo crucificado y resucitado. La certeza que tenemos, el perdón de los pecados, la vida eterna, todo esto por fe en nuestro Jesús, crucificado por nuestros pecados y resucitado, la garantía que tenemos en él. Entonces, para compartir un poco con ustedes, con estos puntos que tenemos en la pantalla, Jesucristo crucificado y resucitado es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Es Immanuel, Dios con nosotros, nuestro Salvador. Y Jesucristo crucificado y resucitado significa perdón de pecados. Consumado es. Cristo vivió una vida perfecta en nuestro lugar bajo la ley. Por la fe, su obediencia perfecta es atribuida a nosotros. Y Cristo pagó el precio de nuestros pecados en la cruz. Su resurrección también es la garantía de su victoria sobre el diablo y el pecado. No vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y también Jesucristo crucificado y resucitado significa la vida que tenemos en él. Sobre la muerte, por fe, tenemos vida eterna. Entonces, sí, tenemos salvación por fe en Jesucristo crucificado y resucitado. Um, y tenemos este versículo de Hechos 26, 17 y 18, que dice, ahora te envío a los judíos y a los gentiles para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Um, Esto es Pablo explicando su llamamiento de Jesús. Y Jesús dijo esto a Pablo. Pablo es el instrumento para compartir este mensaje con los gentiles, el perdón de pecados y hablando de Cristo. Entonces, sí, es tan importante este mensaje central de la iglesia. Tenemos la cruz y qué significa la cruz, el perdón de pecados y todo, y la tumba vacía. Este es el Evangelio. El tumba vacía, la garantía
de la salvación, la vida eterna que tenemos, todo hecho por Jesús. Ah, todo es nuestro por lo que Jesús hizo durante su vida y su muerte y a través de su resurrección. Entonces, ¿cuál debería ser nuestro mensaje principal en nuestra vida diaria, en nuestros hogares, en las iglesias también? Exactamente lo mismo, ¿cierto? Exactamente lo mismo. Que predicamos un mensaje de la salvación que tenemos por la fe en Cristo, en su muerte, su resurrección. Sí, la garantía de la vida eterna que tenemos en Cristo. ¿Algún comentario de esto antes de continuar a el último objetivo esta noche? Un comentario sobre el mensaje principal de la iglesia y de nosotros en nuestras vidas. Bien, parece que todo claro. Domingo, un comentario. Claro, justamente en estos tiempos que nosotros nos toca vivir, donde se predican tantos evangelios distorsionados, sin entrar en detalles, no se está resaltando demasiado el mensaje central del evangelio, que es vida eterna por medio de la fe en Jesucristo, en su muerte y resurrección. Entonces, como verdaderos discípulos del Señor, tenemos que hacer hincapié en ese mensaje. Ese es el mensaje central. Todos los demás son secundarios. Todo lo que podamos agregar a este mensaje o desprender de este mensaje es secundario. Pero este es el mensaje principal y esa es nuestra principal tarea como testigo de Cristo. Sí, buen comentario. Gracias, Domingo. Muy bien. Muy bien, excelente. Entonces, continuamos con la última parte, hablando del propósito de Academia Cristo. Sí, nos dedicamos en Academia Cristo a ayudarles en conocer y entender las Escrituras, obviamente, porque ahí nos encontramos, el Espíritu Santo nos muestra el pecado y conocemos la gracia de Jesucristo. También en Academia Cristo brindamos capacitación para cumplir la gran comisión de Jesucristo. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, orientándoles en cómo llevar la palabra a otros. Y es interesante en la encuesta que compartí con ustedes, la última pregunta fue, ¿qué espera que abordemos en las últimas lecciones y por qué? Y muchos de ustedes estaban comentando que les gustaría compartir la palabra con otros, entender mejor cómo compartir la palabra con otros. Primero aprender y compartir con otros. Entonces, sí, gracias por estos comentarios. Es nuestro deseo que no solo estamos aprendiendo la palabra de Dios, no solo estamos estudiando lo que dice Dios en las Escrituras, pero también estamos compartiendo este mensaje de salvación con otros, que estamos compartiendo lo que hemos aprendido con los demás. Esto es nuestro deseo. Entonces, para ayudarles en este conocimiento de las Escrituras, tenemos 13 cursos en discipulado. Hay 6 cursos de la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y los otros cursos que ofrecemos. Hay 13 cursos en total de este nivel.
de Academia Cristo. Y esto es más la capacitación. Obviamente nuestro deseo durante este nivel también es que ustedes están compartiendo la palabra. El próximo nivel, el grupo sembrador, el nivel sembrador, es el enfoque es compartir la palabra con otros. Entonces, cada curso tiene un enfoque en cómo podemos llevar la palabra a otras personas. Si estamos reuniendo cada semana con un grupo, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos compartir la palabra con nuestros vecinos en nuestras comunidades? Entonces, esto es el enfoque del nivel sembrador, que es el próximo nivel de Academia Cristo. Entonces, esto es todo para esta noche. ¿Cuáles son sus comentarios, preguntas? Estamos a la hora, pero podemos pasar algunos 5 minutos más hablando de algo si ustedes quieren preguntar sobre esta pregunta en la pantalla o también el propósito de Academia Cristo. Profesor, pues yo pienso que hoy en día ese mensaje que debemos compartir en nuestra vida diaria, como dice ahí, en nuestros hogares, en las iglesias, en los sitios de trabajo, es hablarle a las personas sobre el arrepentimiento y, y sobre la paga del pecado, que sabemos que es la muerte, porque hoy en día el pecado se ve de una forma como tan natural, como que la verdad la gente como que no le presta atención a la gravedad de pecar y es algo en lo que nos debemos enfocar y sobre todo, ya le digo, hacerle entender a las personas que únicamente arrepintiéndonos es como logramos transformar nuestras vidas y poder llegar a, a tener esa vida eterna, a estar allá en esa vida eterna y que no hay otro camino diferente, sino el único camino que hay es Jesús. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, Sí, solamente Él. La vida eterna que Él nos está ofreciendo. Entonces, creo que eso es uno de los temas que más debemos compartir porque hoy en día en varios sitios no se predica eso por el miedo a qué dirán las personas y preferimos muchas veces callar y las personas van a ser condenadas. Entonces creo que eso es un tema de los que debemos tocar en cada vez que tengamos la oportunidad de predicar la palabra. muchas gracias. Sí, un buen Profesor, comentario. profesor, Miguel, yo pienso, ¿no? que nosotros cambiamos nuestra vida, pedimos perdón y Él nos perdonó. Entonces pasamos a ser testigos como era Pablo, que lo perdonaron también. Entonces pasamos a ser testigos y, y demostrarle que, que con eso nos sacó la mentira, nos sacó las malas palabras, nos radicó del pecado, ¿no? Y eso demostrarles a otros y eso puede servir mucho, ser testigos nosotros propios de que Jesús está vivo, está hoy con gracias. nosotros. Ujú. Gracias, Miguel. Bien. Muy bien, y gracias. Veo algunos comentando en el chat también. Excelente. Y una pregunta del proyecto final de Víctor. ¿Tiene un límite de palabras? No, no hay un límite. Voy a leer todo, entonces no quiero páginas y páginas de respuesta. Pero sí, no hay límite. Puede explicar su respuesta. A veces es un poco más difícil um, contestar con pocas palabras,
Entonces, esto es una buena práctica también, pensando en lo más importante, pero sí, no hay, no hay un límite de palabras. Puede explicar su respuesta, y lo que está expresando. Sí, está bien. No hay un límite. Esto es del proyecto de hoy, no es Sí, sí, de esta es todos la los que estudiamos. pregunta del proyecto final, la pregunta 5 que tenemos Sí. en el proyecto final. Y sí, el miércoles tenemos la lección 6. Voy a compartir otra pregunta con ustedes el miércoles. Y entonces la próxima semana voy a compartir mucho más sobre el proyecto final, para compartirlo con ustedes. Y ¿Cuántos, eh, cuántos nos quedarían? ¿Cuánto eran? No me acuerdo, ya conté. hay 8 preguntas y ustedes... Ocho. Sí, sí, 8 preguntas, pues el número 5 es 2 preguntas, entonces tal vez es como 10 en total, pero hay una pregunta o 2 preguntas de cada lección. Y sí, creo que esto es todo. Entonces, ustedes van a tener 2 semanas después de la última lección para terminar el proyecto final. Y en la lección 7 y 8 voy a compartir mucho más sobre el proyecto final y compartir el proyecto con ustedes. Y esto es todo para esta Profesor, noche. Oh, adelante. ¿Quién es? ¿Isaías? profesor. Sí, una Buenas pregunta. noches, profesor. Yo le iba a comentar algo, le iba a preguntar algo. O sea, yo el examen que usted mandó ahora de las 4 lecciones anteriores, y las respuestas que usted mandaba, yo llené esos espacios y le envié la respuesta, envié. Yo no sé si usted habrá recibido allá porque después otra vez me llegó el mensaje otra vez como que para hacer nuevamente el trabajo. Y yo dije, ¿será que no lo habrá recibido? Entonces, para que usted tenga en cuenta eso. Y yo quisiera, pastor, también como comentarle algo. O sea, yo quisiera que usted, un ejemplo, en el momento que yo, o no sé, cualquiera de los hermanos, que de pronto tenemos alguna respuesta, damos alguna respuesta, de pronto no coincide con lo que estamos, de pronto con lo que se está preguntando, o algo, con un error que uno tenga, de pronto yo siempre me gustaría que de pronto usted nos corrigiera en cuanto a eso, porque a veces uno, de pronto uno se queda quieto y de pronto creyendo que de pronto ha sido aceptable. Y lo digo porque yo me di cuenta que en unas conversaciones que tuvimos acá, y ustedes que preguntaron algo y yo di otra respuesta no relacionada a lo que estaban preguntando, pero nadie me corrigió, usted de pronto no me corrigió, aceptó todo, y de pronto creo que lo mejor sería que corrijan a uno en cuanto a esto para uno tener mucho cuidado con esto y aprender más. Eso Sí, era, profesor, le agradezco mucho. Sí. sí, gracias, Isaías. Sí, siempre Sí. estamos aprendiendo más y más de la palabra, juntos. Y sí, voy a leer las respuestas, compartir algunos comentarios con ustedes, tal vez algunas sugerencias, pero voy a hablar con cada uno de ustedes durante este tiempo cuando están terminando y entregando sus proyectos. Gracias por este comentario, Isaías. Muy bien. Bueno, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Dios les guarde. Excelente, sí. Sí, entonces la tarea para la próxima clase es el video de la lección 6. Darles un vistazo también a Hechos 14 y los primeros versículos de 15, pero el enfoque es leer Hechos 15, 12 a 39 en sus Biblias. Y esto es todo. Voy a compartir esta tarea en la mañana. Voy a compartirlo con ustedes. Esta noche compartiré la grabación y la encuesta de asistencia. Y terminamos entonces con la bendición esta noche. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Sí, Señor su rostro a ti
y te concede la paz. Amén. Así. Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos. Muchísimas gracias otra vez por su participación esta Bendiciones a todos noche. también. Es una Dios le bendiga, bendición. pastor. Dios le bendiga, mis hermanos. Que Dios les Amén, bendiga a amén. todos. Para cada uno de ustedes. Bendecida noche para todos y un abrazo. Amén, mis hermanos. Amén. Bendiciones, profesor, bendiciones, hermanos. El Señor los guarde. Amén, mi hermano. Amén. Bendiciones. Amén. Amén, pastor. Bendiciones, pastor. Hermanos, feliz noche y buena bendición poder aprender y compartir esta noche. Amén, mi hermano. Amén. Gracias, Gloria a Omar. Dios. Bendiciones. Gracias, hermano, por este estudio y será para el día miércoles tal vez de la próxima estudio. Muy buenas noches, hermano. Amén. Buenas noches a todos. Gracias, Miguel.